Siguiendo con el programa, recibiremos ahora a la doctora Rosalí Ledesma Gemio, de Bolivia. La doctora es máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, candidata al título de doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es profesora titular de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Boliviana y en el área penal y constitucional. Ha sido docente de cursos de especialización y posgrado, en la Escuela de Jueces, la Escuela de Fiscales, la Defensa Pública, los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez, Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas, la Policía Boliviana y en las universidades, entre otras. Actualmente es coordinadora nacional de abogacía en Visión Mundial Bolivia. La doctora Rosalí Ledesma Gemio nos acompañará con el tema Nuevo contenido y nuevos paradigmas sobre derechos de niños, niñas, niños y adolescentes en la Constitución Boliviana de 2009. Pido que recibamos a la doctora Rosalí Ledesma con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Es realmente un gusto poder dirigirme a tan selecto auditorio y además en compañía de tan selectos oradores que me han precedido, profesores de Derecho Constitucional. Agradezco mucho al Tribunal Constitucional esta oportunidad y también a la Universidad Aquino de Bolivia que nos acoge en sus instalaciones. Envío un saludo a todos y todas los presentes y también a las personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales. El día de hoy me ha tocado hacer una presentación en este bloque sobre nuevos constitucionalismos latinoamericanos, sobre los paradigmas y nuevos contenidos que tiene la Constitución Política del Estado boliviano respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y quizás algunos de los elementos que vamos a tratar en esta exposición de alguna manera han sido abordados con quienes me han precedido, pero quizás en materia de niñez es donde tenemos los retos pendientes de lograr a través de la interpretación constitucional y de la incidencia del activismo judicial en las políticas públicas, poder seguir dando saltos cualitativos en el reconocimiento y ejercicio práctico y vigencia de los derechos de niñas y niños. Quiero empezar señalando o recordando más bien algo que nos dice el preámbulo de la Constitución Política del Estado boliviano, que a veces lo pasamos por alto y no lo leemos con detalle. Yo quisiera recordar que nos dice que el pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de su historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de la liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y el territorio, con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Y noten que aquí, si bien hay todas estas reivindicaciones de los tradicionalmente excluidos y hay todo este acogimiento de las voces de los pueblos indígenas, de las voces de quienes han luchado por cambiar por un nuevo Estado, todavía tenemos una descolonización pendiente, la descolonización de nuestros adultocentrismos. Porque algo que no hemos hecho en el proceso constituyente es escuchar las voces de los niños y niñas. Sí, hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento de sus derechos, pero todavía estuvo pendiente esa escucha y participación protagónica a niños y niñas. Ahora veamos cuál es este nuevo Estado que nos dice que la Constitución en el preámbulo y nos dicen los constituyentes que queremos formar. Es un Estado donde hay un respeto a la igualdad de todos y todas.
Y por lo tanto, en este todos y todas también tenemos que incluir a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad. Y esa es la Bolivia que queremos construir, o la Bolivia que estamos construyendo, donde predomine la búsqueda del vivir bien. En esa búsqueda del vivir bien no podemos ignorar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos, porque es en esta construcción que ellos pueden aportar más, porque son parte de esto. Con respecto a la pluralidad, y mencionan varias pluralidades que tenemos, la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes, pero no hay una referencia a la pluralidad intergeneracional que también tenemos en nuestros países, y en Bolivia tenemos como 4.600.000 niños y niñas. En una convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Ahora bien, a pesar de que en este preámbulo no hay una explícita o expresa mención a los derechos de los niños y niñas, sí en el texto constitucional existe este reconocimiento de los derechos y hay un desarrollo de estos derechos a partir de la Convención de Derechos del Niño y después ya en el proceso postconstituyente en el Código del Niño, Niña, Adolescente. Todos sabemos que la Constitución Política del Estado es el marco en el que conformamos un pacto social, un acuerdo, ¿no?, en el que decidimos cuáles son los mínimos o los básicos históricos con los que vamos a querer convivir como país. Y estos principios generales de la Constitución son estas directrices que tienen su base axiológica y política. Esto significa que gobiernan una forma de tomar el poder, una forma de ejercer el poder. Y esto significa también que al reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estamos reconociendo su activismo, es decir, su capacidad de agencia, su capacidad protagónica y de participación en la toma de decisiones. Cuando hay este reconocimiento constitucional, una razón, he avanzado todo. Un problema con el presentador. Ahí estamos. Bien, entonces les decía que este reconocimiento que deviene de la Convención de Derechos del Niño, que ha marcado todo un paradigma, un cambio de paradigma desde esta idea de la tutela de los menores de edad hacia el cambio de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es un cambio de paradigma que al menos en la declaración ha significado un cambio, un giro trascendental, que tenemos como desafío llevar a la práctica. Hay un problema con el presentador, voy a ver si lo logro resolver. Ahí. Decíamos que algo que pasa con la Convención de Derechos del Niño es que interpela a la sociedad en su conjunto respecto a una exigencia de reconocer a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sujetos que necesitan y que adquieren progresivamente un mayor grado de autonomía y capacidad de agencia. Y eso significa reconocerles una capacidad como ciudadanos activos, una capacidad de participar en las decisiones de política pública, una capacidad de participar en las decisiones en los hogares, en las escuelas, en sus barrios o comunidades y también en las decisiones de los niveles del Estado. Hace poco, más o menos en abril, mayo de este año, con la Federación de Asociaciones Municipales y con UNICEF y otras agencias que trabajamos por la niñez, como Visión Mundial y la Alianza Uniendo Fuerzas por la Niñez, hicimos una encuesta a los niños y niñas sobre el ejercicio de sus derechos en el ámbito municipal. Y una de las preguntas de esa encuesta decía, ¿cuál de estos derechos priorizas? Y estaban
derecho a la educación, acceso al agua, a la salud, etcétera, etcétera. Y ellos tenían que poner en esa prioridad de derechos cuál ellos y ellas consideraban más importante. La respuesta nos sorprendió. En primer lugar, decían el derecho a la participación, que se creen más espacios de participación. Y luego ya trabajando en grupos focales, haciéndoles preguntas a los niños, niñas, ¿por qué cuando enunciaban los problemas que los aquejaban, señalaban la violencia hacia la niñez, la violencia entre pares y demás? Y Bolivia es un país que tiene cifras dolorosas de infanticidios, feminicidios y violencia, donde las víctimas directas o indirectas son niños, niñas, porque tenemos un alto índice de violencia en razón a género. ¿Por qué si eso aparece como el principal problema? En términos de prioridades, los niños, niñas y adolescentes nos estaban diciendo que su principal prioridad es participar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si los adultos siguen formulando políticas públicas sin escucharnos, lo que hacen para nosotros o por nosotros, sin nosotros, se traducen contra nosotros. Y ellos tienen mucha claridad en esto. Y que además tienen claridad en que en la medida en que los adultos aprendamos a escucharlos, con alta probabilidad vamos a vulnerar menos sus derechos y vamos a respetarlos más, porque los vamos a reconocer como pares que son en este ejercicio efectivo. Y por eso ellos hablaban de esto, de la participación. Ellos dicen, tenemos derecho a ser escuchados y escuchadas, pero no esta escucha teatral donde le decimos que los escuchamos, pero luego hacemos como si no lo hubiésemos escuchado, donde no hay rendición de cuentas respecto a este diálogo que se ha tenido con ellos. Ellos mencionaban entonces esto. Y no solo lo mencionan los adolescentes, porque a veces en nuestros imaginarios adultocéntricos está que los jóvenes o que los adolescentes pueden participar. Pero los niños, niñas entre 6 y 12 años también señalaban que el principal derecho que ellos quisieran ejercer es el derecho a la participación, que sus municipios creen más espacios de participación, que las organizaciones no gubernamentales podamos fortalecer liderazgos para que ellos puedan participar más y que en la justicia también se los escuche. Entonces, verán en estos cambios de paradigma, esta interpelación que nos hace la Convención de Derechos del Niño, quizás se ha traducido en texto normativo, pero todavía está pendiente que hagamos ese texto normativo una realidad práctica. Y entre estos principios de este cambio de contenidos constitucionales está sin duda el principio del interés superior del niño y la niña. El principio de prioridad absoluta en sus derechos, el principio de igualdad y no discriminación, y no solamente la igualdad entre niños y niñas y los adolescentes, sino la igualdad con nosotros, las personas adultas. Y esto va de la mano del derecho a que ellos puedan participar. No se trata de que los adultos tomemos las decisiones por ellos porque son niños o niñas, sino que nuestra escucha activa significa que en la medida de que los niños y niñas puedan expresar, proponer y dar soluciones según su grado de desarrollo y madurez, pues esas son las decisiones que hemos de tomar en cuenta. Tenemos también el principio de diversidad cultural. Algunos profesores constitucionalistas que me antecedieron, como el profesor Martínez Dalmau, hablaban del modelo polifónico de derecho constitucional que tenemos en la Constitución boliviana. Un modelo donde se han escuchado diversas voces. Quizás el reto pendiente es escuchar las voces de los niños y las niñas. Quizás ha habido un enorme esfuerzo constitucional por escuchar las voces de los pueblos indígenas, por generar este diálogo intercultural, pues generemos también este diálogo intergeneracional.
principio de desarrollo integral, el principio de progresividad, que a veces se nos olvida. No podemos ir de manera retroactiva en el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas. Y esto se traduce también, por ejemplo, cuando hacemos las asignaciones presupuestarias en los municipios o en el gobierno departamental o en el gobierno nacional. A veces, cuando se producen las crisis económicas, nosotros observamos que la factura de la crisis económica o de los recortes presupuestarios la pagan los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos abierto estos espacios de participación, de control social de los niños y niñas. El principio de progresividad nos señala que una vez que hemos reconocido ciertos derechos o que hemos dado ciertos avances, no podemos retrotraernos de los mismos. Y el principio de especialidad. Y de este principio que cada día en los espacios de quienes trabajamos en el sistema de protección o en las organizaciones que trabajan con niños y por los niños, vemos que no se cumple, porque vemos que cuesta especializar a un profesional del sistema de protección integral, del sistema de justicia, de otros servicios para que pueda dar esta atención priorizada y especial que requieren los niños y niñas. Pero vemos con tristeza que se producen rotaciones y no existe esta permanencia. Entonces, todo este discurso constitucional, que además viene reconocido con una amplitud enorme a partir del bloque de constitucionalidad, que nos señala que como canon de interpretación de nuestras constituciones hemos de regirnos no solo por los principios constitucionales, sino también por los tratados y convenciones de derechos humanos. Y aquí, con la sentencia constitucional 110-2010, también el tribunal nos ha dicho que son parte de este bloque de constitucionalidad las opiniones, las directrices, las decisiones, los estándares del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño han de ser un canon de orientación para las decisiones, no solo en el sistema de justicia, sino también en el sistema de protección, en los sistemas educativos, en el sistema de salud. Pero a veces cuando uno pregunta, sí, hablamos de constitución y qué lindo es escuchar estas frases que escuchamos en los seminarios de derecho constitucional sobre la progresividad de los derechos, el pluralismo cultural, pluralismo jurídico. Y después, cuando confrontamos eso con nuestras realidades, vemos todavía los desafíos que están pendientes, ¿no? Esto no tiene que traducirse solamente en discursos, sino en hacer una constitución viva. Y a partir de esta sentencia del bloque de constitucionalidad es que pensamos que podemos trabajar mucho en la pedagogía constitucional para que las observaciones generales de los expertos del Comité de Derechos del Niño, por ejemplo, puedan servirnos de un canon interpretativo para ampliar progresivamente nuestros entendimientos sobre el alcance que le damos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hablando de algo más concreto, que quizás es parte de este seminario, de este congreso sobre derecho procesal constitucional en particular, quería referirme a las implicaciones de estos paradigmas constitucionales en el acceso a la justicia. Porque probablemente cuando no tienes un efectivo control del ejercicio de los derechos, es que los sistemas van a acudir ¿a dónde? A la justicia, a la justicia para reivindicar esos derechos. Entonces, si esa justicia, que es el principal guardián o tutelar del ejercicio de los derechos, que debería restituir estos derechos cuando han sido afectados, es una justicia inaccesible para los niños, niñas y adolescentes, en realidad estamos declarando derechos que no logran un ejercicio efectivo y que cuando son vulnerados no logran tener los canales concretos para restituirlos, restablecerlos y además cumplir con la obligación estatal de no repetir esas vulneraciones. Entonces, por esto,
quería referirme a todas las implicaciones del acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes. Están los principios que hemos referido: el interés superior, igualdad, no discriminación, derecho a opinar y participar y pedir, la privacidad, confidencialidad y reserva, la desformalización, proporcionalidad y progresividad, principio de especialización, la presunción de verdad que está reconocida en el Código Niño y Niña Adolescente, que requiere cierta interpretación constitucional a la luz de la libertad probatoria, la sana crítica y no tener estas tasaciones de prueba. El debido proceso, la excepcionalidad de la privación de libertad a adolescentes en el sistema de justicia penal para adolescentes, los deberes de debida diligencia especial y reforzada cuando tenemos que investigar los violaciones a derechos de niñas, niñas, adolescentes que configuren delito, transparencia, concentración, reparación integral del daño, no revictimización. ¿Verdad? Son un conjunto de derechos que parten de una misma matriz, pero que se han ido desagregando y desarrollando. Por razones de tiempo, me referiré solo a los principales que van a informar cómo podemos realizar esta interpretación progresiva de los derechos de los niños y las niñas. Está en primer lugar el principio de interés superior del niño, niña, adolescente, reconocido en la Convención, reconocido en la Constitución Política del Estado Boliviano y reconocido también en la jurisprudencia, tanto de tribunales internacionales como nacionales. El principio de interés superior del niño es un principio, un derecho y un procedimiento a seguir. Y tiene muchísimas implicaciones. Debe observarse durante todo el proceso. A veces uno ve en los procesos que el juez se acuerda, o la jueza se acuerda del principio de interés superior del niño solamente cuando hace la audiencia en que escucha al niño. Pero después toda la sentencia no toma en cuenta eso. O cuando resuelven, por ejemplo, un conflicto legal donde están involucrados dos niños entre sí, ambos tienen el derecho al principio a que se cumpla su interés superior. Y esa es una ponderación que tienen que hacer los tribunales en ejercicio del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Esto significa también que para los casos se va a aplicar la norma más favorable a los niños, no las más desfavorables. Y claro, a veces vemos estas sentencias, por ejemplo, cuando un niño o niña o adolescente ha sido víctima de, por ejemplo, explotación sexual comercial y que después por una condición de supervivencia termina siendo parte del circuito delictivo y captando a otros niños, niñas, adolescentes, vemos que se olvida su condición de víctima cuando empezó en el hecho. Y luego lo juzgan como si fuera una persona adulta que pudo crecer en las condiciones de todos. Entonces, como les decía, el principio de interés superior del niño es un principio que tiene que observarse durante todo el proceso. Y esto significa también que todos los derechos de los niños y niñas son interdependientes. Porque a veces en algunas sentencias de la jurisdicción familiar o de la jurisdicción de la niñez, vemos que se toma en cuenta el principio de interés superior del niño para fijar la asistencia familiar. Bien, pero nos olvidamos de lo mismo a la hora de fijar la distribución de bienes entre los padres. ¿Por qué? Porque nos parece que son dos temas distintos, que la asistencia familiar es una cuestión y la distribución de bienes entre los padres es una cuestión solo de los adultos, cuando en realidad en todo este proceso tendría que primar este interés superior del niño o niña. También es importante que los jueces, a la hora de tomar estas decisiones, y también las autoridades administrativas, tomen en cuenta los probables efectos y repercusiones de las medidas adoptadas en la esfera integral. Y miren, esto no es solo preceptivo para los jueces y juezas, también para los políticos y los tomadores de decisiones. Por ejemplo, si eres un alcalde o si eres un gobernador y vas a tomar decisiones sobre el presupuesto asignado para la niñez, no pueden dejar de lado este interés superior del niño o niña. Y como les hablaba, nosotros hemos visto haciendo monitoreos presupuestarios que, por ejemplo, la factura de la crisis de emergencia que tuvimos por el COVID-19 la pagaron los niños y niñas, porque se redujeron sus presupuestos para el desayuno escolar,
y esos presupuestos fueron destinados a otras cuestiones. Y nadie hizo problema por esto. ¿Por qué? Porque son niños, niñas. Y nos hemos olvidado de escucharlos, de escuchar sus voces, de escuchar sus demandas y de atender sus necesidades. Este principio de interés superior también nos obliga a identificar aspectos de vulnerabilidad y riesgo de los niños, niñas, adolescentes y determinar medidas adecuadas de protección individual, social y comunitaria, ¿ya? Y a veces vemos, por ejemplo, en la jurisdicción penal, que cuando se trata de un caso de violencia contra las madres, nos olvidamos que hay niños, niñas implicados, ¿no? Y se toman las decisiones respecto a la madre sin tomar en cuenta qué efectos tiene respecto al niño o la niña. No se trata solamente de que los jueces de la niñez tienen que tomar en cuenta el principio de interés superior del niño. Se trata de que todos y todas quienes ejercen decisiones de política pública, quienes trabajan en instituciones educativas, de salud y demás, deben tomar en cuenta este accionar. Y de esto se trata, de hacer de la Constitución una práctica viva. De lo contrario, creo que un Congreso de Derecho Constitucional se quedaría simplemente en esto, en lindas frases, lindos discursos, donde todos nos felicitamos, pero no cuestionamos e interpelamos nuestra diaria actuación, nuestra actuación en nuestras familias, en nuestros espacios de trabajo, y si realmente estamos avanzando en esto. La Constitución nos dice que vamos a reivindicar un Estado para vivir bien, un Estado donde nos descolonizamos, un Estado donde todas nuestras cadenas y nuestras opresiones se tienen que eliminar. Bueno, quizás las cadenas de opresiones adultocéntricas todavía son un reto pendiente de eliminación. Y por esto está el principio de igualdad y no discriminación, también reconocido en la Constitución, en las convenciones y demás. Pero insisto, más que explicar de qué se trata de esto, se trata de hacer de este principio un accionar diario y cuestionarnos día a día en nuestras prácticas si estamos cumpliendo con este principio de igualdad y no discriminación. Para esto tenemos que tomar en cuenta los probables efectos y repercusiones que tienen las medidas en todas las esferas de desarrollo cognitivo y emocional, de desarrollo de la niñez, y tomar en cuenta cómo las decisiones de política pública, las decisiones en los hogares, las decisiones en las escuelas, en todos los ámbitos, pueden afectar a los niños y niñas. Y quiero cerrar esto con el derecho más importante señalado por los niños y niñas. Este derecho a opinar, participar y pedir. Esto significa que hemos de transmitir un mensaje en que la participación de los niños y niñas debe ser valorada y es importante. Y quizás como en algún momento demandábamos que en ciertos espacios académicos o ciertos espacios de discusión o ciertos espacios de discusión de derechos o de formulación de políticas públicas, a veces estaban solo varones quienes tomaban las decisiones y hemos logrado una progresiva inclusión de las mujeres. Y en otros momentos hemos demandado la progresiva inclusión de los pueblos indígenas, la progresiva inclusión de otras minorías excluidas. También una demanda que debemos escuchar es la progresiva participación activa y ciudadana de los niños, niñas y adolescentes. Y a partir de eso también creo que vamos a empezar a reconstruir no los paradigmas constitucionales, sino nuestros paradigmas internos. Alguno de los profesores que me precedía decía, el paradigma se agota cuando llegas a realizarlo, a constitucionalizarlo. Sí, pero el que queda pendiente es el paradigma interno, el que puede realmente transformar las realidades, porque quizás cada una de nosotros no puede transformar el país, no puede transformar todo el derecho constitucional, pero puede transformar su accionar. Y aquí yo quiero dirigirme a quienes están en estas funciones de jueces y juezas en el sistema constitucional. La Constitución les ha dado un importante poder, el poder del activismo judicial.
y eso significa su capacidad y poder de influir en las políticas públicas. Ojalá este poder de influencia en las políticas públicas sea ahora, escuchando cada vez más a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Invitamos a la magistrada Karen Lorena Gallardo Cejas para que pueda entregar la distinción en reconocimiento a su aporte académico en este congreso. Muy bien, de esta manera recibe su distinción y reconocimiento por su destacada participación como expositora en el 4º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional.